Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 al verso 11. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 11. El tema de hoy es una iglesia fiel a su Dios, fiel a Dios en sus principios. Una iglesia fiel a Dios en sus principios. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Bonito eso, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, manténgase en mis principios hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Dígale a su esposo si está allí, si eres casada, sé fiel hasta la muerte, esposo, en los principios de Dios. Dígale a su esposa, hermano, si eres casado, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en los principios. Yo le digo a mis hijos aquí, sean fieles en los principios de Dios hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a iniciar de una vez esta palabra. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? ¿A dónde queremos llegar con este mensaje? ¿Qué quiere Dios que usted comprenda con esta palabra? ¿Qué se trae Dios en mente al usted escuchar con atención su palabra? Comprender que el enemigo, de alguna manera, ya sea disfrazado como ángel de luz o lleno de furia como un león rugiente, intentará movernos de los principios que hemos creído en Dios. Y que de ahí la importancia de subrayar, de repasar, de recodificar dichos principios, abriendo la palabra de Dios e interpretándola correctamente, para que convencidos permanezcamos como una roca en ellos, firme, y echemos mano así al galardón eterno. Como aparece allí en la imagen, el diablo tiene que rendirse cuando un creyente ha creído en la palabra de Dios y está convencido de lo que ha creído en la palabra de Dios. Y cuando un creyente, como estamos viendo la imagen, está convencido en los principios de Dios, no los negocia, no los vende, no los cambia. Al contrario, se sostendrá en ellos, y el diablo entonces será derrotado, tendrá que huir. Amados hermanos, en esta noche vamos a hablar de tres cosas. Tres cosas. Número uno, vamos a hablar qué significa una iglesia fiel a Dios en sus principios. Número dos, vamos a hablar de que una iglesia fiel a Dios en sus principios no le copia nada al diablo, ni en nada. Una iglesia fiel a Dios en sus principios no le copia nada al diablo.
Y número 3, subrayaremos algunos principios que nosotros como iglesia del Señor tenemos y los cuales estamos firmes en ellos, en el nombre del Señor. Bien, la imagen que puse, aparece usted, estamos allí en el punto del desarrollo. Esa imagen que está allí nos recuerda la parábola del Señor cuando dijo, el que oye, perdón, la parábola no, sino la conclusión del Sermón del Monte. El Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7. Una gran enseñanza. Creo que es la lección que todo cristiano debe tener para una excelente conducta cristiana. Es el Sermón del Monte. Y la conclusión de ese sermón fue esta: el que oye estas palabras, y las hace, solo un convencido las practica, solo un convencido las hace. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa en la roca. Vinieron los ríos, vino la lluvia, o soplaron los vientos, vino la lluvia, crecieron los ríos, pero la casa no se cayó, porque estaba en la roca. Creo que para mantenernos firmes en los principios de Dios, es necesario oír su palabra. Y no solamente oírla, es necesario comprenderla y practicarla. Hermano, vea, tantos mensajes usted ha oído, tantas prédicas usted ha escuchado, que es el momento en que usted medite en ello. Yo leía estos días un apunte de una psicóloga y decía que para que el cerebro codifique una información bien, debe por lo menos de manera esporádica repasarse 21 veces, decía la psicóloga. Lo estaba leyendo precisamente estos días. Decía, si usted quiere que algo que lee o estudia se codifique en su cerebro y por ende su actitud cambie por lo aprendido, debe por lo menos repasarlo unas 21 veces, de forma esporádica, pero debe repasarlo. Así que le invito a que revise esos temas que les he enviado por escrito 21 veces, los lea, los medite, porque repito, solo oyendo y haciendo lo que Dios nos ha dicho, podemos estar firmes en la roca. Podrán soplar los vientos que sean, podrán venir la lluvia que sea, y podrán crecer los ríos, pero no va a pasar como la imagen que está allí. Nuestra casa estará firme en la roca. Hay una pregunta que es la que vamos a desarrollar primero, y es, ¿qué significa una iglesia fiel a Dios en sus principios? Estamos en esa pregunta. ¿Qué significa una iglesia fiel a Dios en sus principios? Para entender esa pregunta, necesitamos definir a grosso modo las palabras iglesia, fiel y principios. Vamos a desglosarlo aquí, pero no va a ser algo amplio. Solo definiré a grosso modo. La palabra iglesia, arranquemos con la definición de iglesia. Esa linda foto es la que me llena de gozo saber que llegará el momento, si Dios nos viene estos días, en que nos volvamos a reunir allí en ese templo que se ha edificado para que la amada del Señor se congregue. Yo espero, ahí ve, a ver, ¿a quién alcanza a ver usted allí en la foto? Yo veo al hermano William, a la hermana Ruth Chávez, al hermano Mateo, a la hija de la hermana Rocío. Bueno, veremos, Dios nos dará la oportunidad. Pero, ¿qué es iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia. No me interesa que usted aprenda esa palabra griega. Lo que me interesa es que usted entienda el significado. Iglesia, en su expresión simple del origen de la palabra, significa reunión o asamblea. Así que
Iglesia no hace referencia a un templo de material, sino que iglesia hace referencia a personas. Podríamos entonces decir que la iglesia es ese grupo de personas. Es ese grupo de personas del cual yo hago parte, que tuvimos un encuentro con el Señor, porque no todo el mundo es iglesia. Somos iglesia, aquel grupo de personas, yo me incluyo, que hemos tenido un encuentro con el Señor y que hemos cambiado la antigua manera de vivir, porque nacimos de nuevo por la palabra de Dios y ahora vivimos apartados del pecado en una nueva vida. Así a grosso modo defino la iglesia. Un grupo de personas que nos encontramos con el Señor porque nos hablaron de Cristo, porque escuchamos la palabra, creímos en ella, nos arrepentimos, cambiamos, nos bautizamos en su nombre y ahora perseveramos en santidad, vivimos apartados del pecado, no nos emborrachamos, no adulteramos, no cometemos cosas que la Biblia llama pecado, no porque nos estén imponiendo, nos estén amenazando, no, porque Dios hizo un cambio y ahora somos iglesia. Y ese grupo de personas tenemos unas prácticas que hacemos como iglesia, que son los cultos, sabemos aplaudir, cantamos, eso es iglesia. Entonces, que quede claro que no se refiere a un templo. ¡Ay, voy para la iglesia! Bueno, nosotros lo manejamos ese lenguaje, pero realmente la iglesia no es el templo. Bien, como hemos leído en las frases, en las redes, hemos leído una frase: los templos hoy están cerrados, pero no la iglesia. Los templos están cerrados. Los que saben dónde queda la sede de IPUC La Esperanza, ven que las puertas están cerradas. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. La iglesia sigue orando. La iglesia sigue predicando. La iglesia sigue alabando al Señor. La iglesia sigue haciendo cultos a Dios en su casa. Por eso, como dice Colosenses 4:15, el apóstol Pablo decía: saluden a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Al contrario, creo que en esta época la iglesia se ha despertado más en la oración, en el ayuno, en la búsqueda y hasta en la fidelidad al Rey. La palabra fiel significa firme. La palabra fiel significa firme, 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 firme. Firme, eso es fiel, firme. Y dice una definición: alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y que cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. La palabra fiel da en la Biblia, da la idea de firmeza, de fijeza o de roca. Un fiel no cambia. El fiel, hermano, vea, el que es fiel a Dios, voy a decir esto aquí exageradamente, así lo echen del templo. El que es fiel a Dios no se deja echar de nadie. Yo recuerdo un hermano que pastoreé en algún lugar, y él decía que había escuchado una pareja que lo calumniaron por algo que él no hizo. Y hasta se atrevieron a decirle: vea, fulano de tal, para el bien de toda la iglesia, aquí no vuelva. Y él decía: así me toque a mí traerme una banca, pero yo a mi Dios no dejaré de venir a darle culto a este templo. No era rebeldía, sabía en quién había creído. Y por eso nosotros debemos aprender de Dios de esa fidelidad. Él es el Padre amoroso de Lucas 15, que sin importar lo que el hijo pródigo había hecho, no cambió su amor por él. Siguió siendo fiel. Y así dice la Biblia: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermano, permanezca fiel. En cuarentena o sin cuarentena, permanezca fiel. Llámenlo o no lo llamen, permanezca fiel. Respóndale o no el mensaje de su pastor, permanezca fiel. Permanezca fiel. Cumplió años y no le felicitaron, permanezca fiel. No deje que nadie le arrebate la corona.
que nadie le quite el galardón. Permanezca fiel. Permanezca fiel. Con trabajo, sin trabajo, sea fiel. Escuche, hermano querido, que ese mensaje es para usted. Eso es fiel, roca, fijeza, que no cambia, que se mantiene fiel. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Y la palabra principio, la palabra principio, leí esta definición. Punto de partida. Oiga, me gustó ese punto de partida. Me acordé, yo pastoreé un lugar por allá que se llama El Trapal. Eso es por allá, Bolívar, Santander, ¿no? Santander. Frío, muy frío. Y la nube era tan espesa que, sin exagerarle, a 1 metro usted casi no podía ni ver al compañero. Era muy espesa. Y yo recuerdo que llegué a un punto, en una neblina bien espesa, donde tenía que elegir si era el camino del lado izquierdo o el del lado derecho. Era una Y. Y como no había mucha neblina, no podía mirar el paisaje para identificarme. Y en el primer paso que di, lo di errado. Y de ahí me fui errado todo el camino. Principio da la idea de eso. Punto de partida. Punto de partida, idea rectora, regla fundamental de conducta. Quiere decir que si el primer paso, si el principio que hay en usted no es bueno, todo el camino que usted recorra no será bueno. Eso es principio. Esta definición da la idea que si yo comienzo un mal camino, no doy el primer paso en el camino correcto, entonces todo el viaje será equivocado. O sea que si en una vida no hay principios, entonces, si en una vida, repito, no hay buenos principios, entonces no habrá buena conducta. De ahí la importancia de revisar los principios y no las prácticas a la hora de lograr cambiar las conductas. Es como el iceberg, ahí lo podemos entender. Hay gente que no tiene principios. Hay gente que no tiene principios de quedarse en casa. Y entonces, ¿qué tiene que hacer cuando falta el principio de la seguridad, del cuidado? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, cuando falta ese principio, tiene que aplicarse la norma para lograr que la conducta sea buena. Hermanos amados, un cristiano, una cristiana que de verdad vive en los principios de Dios, no necesita una ley, no necesita un policía. El que tiene el principio de la obediencia no maneja una moto sin pase. El que tiene el principio de autoridad definido no saca una moto o un carro sin tecnomecánica. No necesita una ley para tener el tecnomecánica al día. No necesita una ley para tener, porque repito, el que vive según los principios de Dios, porque los principios de Dios están en la palabra, y el que vive de acuerdo a los principios de Dios, pues sencillamente da el fruto de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay policía, no hay tránsito, no hay nada. Recuerdo con cariño a un hermano que por la pereza de no dar el romboy y ahorrar un poquito de gasolina, entonces se atravesó en la vía. Es que el retorno estaba muy lejos. Y por tiempo y economía quiso hacer por acá. Cuando va pasando al otro lado aparece la policía. 450,000 pesos creo que le tocó pagar. No, hermano, el que vive según los principios de Dios, repito, no sale sin casco, no sale sin tecnomecánica, no sale sin pase. Pero claro, cuando el principio falta en esa persona, entonces aparece la ley, la norma, para lograr que la práctica sea buena. Yo quiero poner este ejemplo para decirles lo siguiente. Los principios que la iglesia o que una vida necesita para tener de verdad una excelente conducta son los principios de Dios, los cuales se encuentran única y exclusivamente en la palabra. Y si los principios fueren destruidos, dice el Salmo 11:3, ¿qué ha de hacer el justo? Así que, hermano mío, quiero que aprenda esto en el nombre del Señor. Si usted pretende vivir una buena conducta, sin dar el primer paso bueno, si usted pretende vivir una vida buena,
sin tener principios de Dios en el corazón, entonces vas a necesitar normas y la ley produce ira. Yo le aconsejo en el nombre del Señor, abra la palabra de Cristo, porque es por ella que somos regenerados. Es por ella que nuestra manera de pensar cambia y por ende nuestra conducta. Y verá que entonces vivirás por principios. Entonces una iglesia fiel a su Dios en sus principios significa una iglesia o aquel grupo de personas regeneradas por Dios que se mantienen como una roca en lo que Dios ha dicho de verdad en su palabra. Eso hay que entenderlo. No es lo que, yo creo que Dios quiere decirme esto, porque hay gente que interpreta mal la Biblia. Y hay gente hasta aplicando mal la Biblia para justificar actos desagradables. No. Hay que entender bien cuál es el sentido de la palabra, el principio. Y una iglesia firme, una iglesia fiel a Dios en los principios de Dios, es aquella que ha sido regenerada y que ha comprendido bien la palabra, que tiene la verdad, lo que de verdad el texto bíblico quiere decir, y de ahí no lo saca nadie. Nadie es nadie. Así vengan 1000 papas, así venga quien venga, así venga un ángel del cielo a decirle que esto es mentira. Si lo que usted practica es un principio bíblico real, bien interpretado y lo que la palabra quiere decir, hermano, el que está firme no lo mueve ni la mamá, no lo mueve ni el papá, no lo mueve nadie. Nadie es nadie. Yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos, pero si algún día yo me dijeran algo que la Biblia me dice que yo debo hacer, por encima está lo que Dios dice. Eso es una iglesia firme en los principios. Una iglesia fiel en los principios. Muy bien. Después de entender ya esta pregunta, lo segundo que dije que mencionaría es que una iglesia fiel a Dios, como dice, una iglesia fiel a Dios en sus principios, no le copia en nada al diablo. ¡Qué cosa tan linda eso! Una iglesia fiel a Dios en sus principios no le copia nada al diablo. Oye, esa imagen que está allí, me llamó la atención. ¿Usted qué ve allí? Ve a un tiburón, ¿cierto? Esperando el plato, esperando la carnada. Y entonces pone un cuerpo, exhibe un cuerpo. Y vemos allí que hay un creyente débil. Está en la playa, nadie lo está mirando. Ay, aquí no me ve nadie, aquí puedo meterme a internet, aquí puedo meterme a Facebook, aquí puedo meterme y abrir este video. Nadie me está mirando. Y entonces corre, pero lo que está ignorando es que el enemigo lo está engañando. ¿Sabe una cosa, hermano? A un creyente fiel a Dios, el diablo jamás le meterá gato por liebre. A un creyente fiel a Dios, jamás el diablo lo engañará con nada. Que Dios nos ayude a ser cada día más fieles a Él, a mantenernos en los principios. Una iglesia fiel a Dios en sus principios no los cambia por nada. ¿Y sabe qué es lo más bueno? Conoce cuando el diablo, quien se viste como ángel de luz, usa hasta la misma palabra para que aplicándola mal, la persona pueda cambiar el principio. Y yo tengo aquí como ejemplo negativo a Eva. Eva tenía una palabra, Eva tenía un principio: del árbol no comáis. Dios le había dicho que no comiera. Ella sabía. Y sabe una cosa, hermano, no basta solo con saber. Hay gente que sabe, pero no está convencida de lo que sabe. Repito, hay gente que sabe mucho, pero no está convencida de lo que sabe. Y aquí, de estar firmes en los principios, se necesita saber y estar convencido. El que está convencido, repito, no lo mueve, es nadie. Eva sabía, pero el diablo empezó a endulzarle el oído.
El diablo se personificó en una serpiente, que eso era normal. Para nosotros una serpiente, ¡ay, qué espanto! Pero para ellos era normal allá en el Edén, todo un paraíso. Y el diablo se personificó en la serpiente y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis. No, Eva, usted está exagerando, Eva. Eso es exageración. Es que usted le come cuento todo lo que el pastor predica. Es que usted le aguanta, le cree todo lo que la Biblia dice. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, serán como él. ¿Y qué dice el verso 6? Y vio la mujer. Esa palabra vio la mujer quiere decir como que, le escuchó. Le escuchó. Escuche, no escuche tanto al diablo, no escuche tanto a la serpiente. Porque usted puede terminar haciendo lo que dice. Eva escuchó y ¿qué sucedió? Terminó haciendo lo que la serpiente le dijo. Yo estaba pensando en algo, hermano, algo. Hoy el diablo, escúcheme bien, no se personifica en una serpiente porque él sabe que usted o yo correríamos del susto. Pero ¿sabe qué hace el diablo? La serpiente que el diablo hoy está usando son los medios de comunicación, por ejemplo, y a través de ellos nos está metiendo ideas, nos está metiendo cosas para decirlo, no, eso es normal. Por ahí apareció hasta una película grosera que hasta mencionarla me da temor. Hablando como justificando el homosexualismo, justificando esa comunidad. Hermano querido, la iglesia firme en los principios, le seguimos enseñando a nuestros hijos, que son los que vienen allí, que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Varón y hembra los creó. Pero a través de series, a través de películas, a través de un anuncio, entonces quieren justificar eso. Y no es verdad, con todo respeto, pero la Biblia dice eso. Entonces mire usted cómo el enemigo hoy, a través de hasta de una publicidad simple, está justificando la fornicación. En los colegios, yo recuerdo, imagínense, y eso que pues yo no soy tan viejo, pero por allá hace años, recuerdo que nos llevaron en el 98 a una convivencia, y en esa convivencia yo era un 14 años tenía, sano, y dice que nos entregan un condón. Mire, tomen cada uno un condón. ¿Y un condón para qué? Para que se cuiden de un embarazo y hasta enfermedades. Dios mío. Entonces mire cómo cosas tan pequeñas el enemigo quiere hacernos cambiar los principios. Pero la iglesia cree, el creyente fiel cree que la fornicación es pecado y corre de ella. Entonces, quiero que entienda esto, pero el que está convencido, el que sabe, y no solamente sabe, sino que está convencido, él sabe. Yo creo que mis hijos o sus hijos, los que han oído la palabra, dirán, no, mi mamá me enseñó esto, mi mamá me enseñó por la palabra y yo le creo. Digamos, gloria a Dios allá en su casa. Pero un ejemplo positivo a cambio de Eva es el Señor Jesús. Porque hermano, el diablo hasta usa la Biblia para aplicarla mal. Le usó la Biblia, le usó la palabra que Dios dijo, pero la aplicó mal. Y quiso hacerlo con el Señor. Venga, móntate allí a aquel cerro alto y échate abajo, porque a sus ángeles mandarán, está escrito. Pero no, el diablo se equivocó. Estaba hablando con la verdad. La verdad se manifestó en carne. Y el Señor Jesucristo le dijo, hey, escuche, no tentarás al Señor tu Dios. No uses mal la palabra, no tientes. Y el diablo le insistió 3 veces. Pero como la imagen que le mostré atrás, mi Señor con la espada del Espíritu, con la palabra, venció al diablo. Hay que estar, no solo hay que saber, hay que estar convencido. Si usted quiere mantenerse firme ante Dios, si quiere ser fiel a Dios en los principios, yo le invito, por favor, hay que saber, hay que conocer cuáles son los principios y hay que estar convencidos de que estos son los principios que funcionan. Gloria al Rey de la Gloria. Quiero, ya para ir finalizando, subrayemos algunos principios. Solamente los voy a mencionar. Algunos principios, porque si hablara de los principios que la Biblia menciona, aquí nos gastaríamos la noche, la semana y todo. Pero sí quiero en el nombre del Señor que hablemos de estos principios solamente.
Vamos a hablar de 5 rápidamente. A ver, yo, Eliseo Stapper, pertenezco a la iglesia del Señor, porque de eso sí estoy muy seguro. Pertenezco a la iglesia del Señor. Y yo pertenezco a la iglesia que es fiel a Dios en sus principios. ¿Qué principios tiene la Biblia frente a este mundo que bombardea con mentiras? Número 1, un principio, que Dios es único. ¿Usted por qué era pastor y usted por qué menciona ese principio? Porque es que, le voy a decir, hay innumerables movimientos religiosos y todos en su gran mayoría, perdóneme que no exagero, son trinitarios, hablan de Trinidad. De hecho, mi hijo esta mañana estaba estudiando un tema del Espíritu Santo y él, claro, como está aprendiendo a hacer diapositivas, copió buscó qué es el Espíritu Santo en Google y copió y pegó. Y me dijo, papá, venga, mire las diapositivas que estoy armando. Me dijo así, estoy armando una predicación, dijo él. Y cuando yo me fui a leer, decía, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Yo le dije, papi, venga, ¿usted qué hizo? Yo, no, pues yo bien internet lo puse ahí. Yo no dije, papi, no. Ve que le explico. Entonces, claro, usted busca y eso es lo que encuentra. La iglesia fiel a Dios no cree lo que la tradición dice. ¿Sabe de dónde salió la Trinidad? Concilio, año 325 en el concilio de Nicea, cuando apareció el primer credo. Pero la iglesia no cree lo que el concilio de Nicea fijó. La iglesia cree lo que la palabra eterna de Dios dice desde un principio. Deuteronomios 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay más. Ah, pero pastor, eso es Antiguo Testamento. Pues le leo el Nuevo. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y dice la Biblia, hermano, la Biblia dice que cuando uno cree en más de un Dios es idolatría. El que cree en más de un Dios es idólatra. Y dice 1 Juan 5:20-21, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el verso 21 dice, escuche, dice, hijitos guardados de los ídolos. Como que dice, no hay más, solo hay uno. Ese principio lo tenemos. Aquí puede venir hasta, repito, el doctor de teología más famoso del mundo a decirme, el liceo está cerrado. No, señor. Yo tenía 12 años cuando llegó alguien a decirme, usted que es inteligente y le va muy bien allá donde estudia, ¿por qué no aprende de la Santísima Trinidad? Y yo no sabía mucho de Biblia, pero yo decía, no, a mí me enseñaron que Dios es uno y con uno y uno y uno y uno. Y cuando ya crecí y abrí los ojos y pude entender la palabra, descubrí yo mismo lo que me habían enseñado. ¿Usted cree que Dios es uno? Bien haces. Pero si crees que es una Trinidad, mal haces. No estoy atacando, por favor, entienda, pero sí quiero que nos mantengamos firmes en esos principios. Firme en el principio, no para discutir, no para pelear, pero sí para que la gente entienda que Dios es uno y uno es su nombre. El segundo principio es que este Dios único es santo y por lo tanto no se la lleva con el pecado. El que entiende el principio de la santidad de Dios y quiere tener comunión con Dios, pues vive en santidad. Yo no, sabe, amigo querido, Gálatas 5:19 dice que es pecado. Yo no me emborracho, yo no fornico, yo no adultero, yo no peco, no porque qué va a decir mi esposa, no porque qué van a decir mis hijos, no porque qué van a decir mis autoridades humanamente hablando, no. Yo no peco, es porque quiero tener comunión con Dios y Dios es santo, dice la Biblia, Levítico 27, santificaos pues y sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Y el que quiera tener comunión con Dios debe tener santidad, debe vivir en santidad. Como dice el hermano Álvaro García, ¿te imaginas tú cómo te verías allá en el cielo fumando chicote, tomando aguardiente, todo maloliente y degenerado? No, Dios es santo y amigo, si tú quieres ir para allá, para el cielo, hay que vivir la santidad. Y la iglesia fiel a su Dios cree en este principio. Creemos en este principio, por eso los jóvenes de la iglesia, los solteros, los noviazgos no están fornicando.
¿Por qué? Porque creemos en el principio de la santidad. Por eso los hombres casados que tenemos nuestra esposa, no estamos piropeándole a otra que no sea nuestra mujer, buscando con malas intenciones una mente pervertida sexualmente. No, porque sabemos que la santidad a Dios le agrada y Dios nos transformó el corazón. Tercer principio, que somos una nación santa, que pensamos, hablamos y actuamos diametralmente opuesto a lo que este mundo dice. Un joven, una iglesia firme en los principios, no importa, vea hermano, una casa cristiana, no importa en el barrio que viva, no importa en el colegio que estudie, no importa el grupo con quien se relacione, pero una iglesia cristiana, una vida cristiana, sabe lo que 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Un cuarto principio es que entre el incrédulo y un creyente jamás podrá haber comunión. Vea, eso yo lo tengo desde que era chiquito, hermano. Desde que era pequeño yo tenía ese principio. Y el día que yo me empecé a gustarme a alguien de afuera, yo me acordaba de ese texto. Eliseo, tú eres cristiano y tú no podrás jamás tener comunión con alguien que no sea cristiana. Eso lo dice 2 Corintios 6, 14 al 15. Y yo se lo vengo diciendo a mis hijos desde ya. Juliana el día de mañana se va a enamorar o ya le gustará a alguien. Es normal porque está en su proceso hormonal normal. Y mi hijo es normal, pero sí les he dicho, el día que ustedes se enamoren de alguien con el deseo de formalizar ya una relación, cerciórese de que de verdad sea un cristiano. No que vaya al templo, que ame a Dios de verdad, que crea en el Señor. Usted lo puede leer en casa, porque el tiempo avanza. Y un quinto principio, y finalizo, es este. Yo tengo un principio de que Barranca no es mi ciudad. Perdone los barranqueños, barramejos. Colombia no es mi nacionalidad. Esta tierra no es mi mundo. Eso lo tengo yo en mi corazón. Yo vivo aquí en esta tierra, en esta Barranca, pero estoy como de paso. Yo me siento que estoy de paso. ¿Y sabes por qué? Porque tengo un principio, y es que en un abrir, en un cerrar de ojos, en menos de un parpadeo, el Señor me llevará. Ese es un principio que está aquí, y ese principio me hace andar no a ciegas, como ve la imagen usted. Hay unos números allí andando a ciegas. No, este principio me hace ubicar, me ubica y sabe para dónde voy, me ubica dónde estoy y para dónde voy. Y el que tiene esta esperanza, dice la Biblia, 1 Juan capítulo 3, verso 3, se purifica a sí mismo. Repito, lo que he hecho aquí es como algo rápido, pero hay muchos principios más que hablar de la palabra. Y yo sí quiero decirle en el nombre del Señor, manténgase firme en los principios. Un creyente, una iglesia fiel a su Dios, se mantiene firme en los principios. Se mantiene firme en lo que ha creído. No lo moverá nadie. Un creyente, una iglesia fiel a Dios en sus principios. Oh hermano, nadie, repito, ni el diablo disfrazado de lobo, ni el diablo disfrazado de león, ni el diablo disfrazado de oveja, o de ángel de luz. Un creyente fiel a lo que Dios ha dicho en la palabra, no lo aparta es nadie. Y quiero terminar en el nombre del Señor con el texto que leímos de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? La imagen que usted ve en la conclusión habla de la historia de un cristiano del primer siglo, del primer iniciando el segundo, y es de Policarpo de Esmirna. Hermano querido, escuche esto ya para finalizar. El Señor dice en Apocalipsis 2, el verso 8 hasta el 11. ¿Qué dijo el Señor? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, y el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escúcheme el verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados, escuchen esto. Quiero que observen la imagen que está allí. Ahí está proyectada en grande. Ahí está en grande. Escúcheme esto, por favor. Regálame los últimos 5 minutos, se lo ruego. La mejor atención, por favor. Las únicas 2 iglesias que en Apocalipsis 2 y 3 no recibieron amonestación dura del Señor fueron Esmirna y Filadelfia. Esmirna representó la era de la iglesia perseguida entre el año 100 hasta el 312 después de Cristo. La imagen grande. Ahí está la imagen grande. La tribulación por 10 días no se refiere a 10 días literales, sino a un tiempo corto, y dicen los historiadores que la iglesia en esta era vivió 8 de los 10 periodos de persecución bajo los emperadores romanos Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Aureliano, entre otros. Cuentan que el castigo era tan grande que muchos cristianos eran llevados al anfiteatro romano para que los devoraran leones hambrientos, mientras miles de espectadores vitoreaban. A otros muchos los crucificaban, a otros los cubrían con pieles de animales y los arrojaban perros salvajes que los torturaron hasta la muerte, y a otros los cubrían de brea y les prendían fuego para que sirvieran como antorchas, y a otros los hervían en aceite y los quemaban en hogueras. Quiero que usted entienda esta historia. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta qué punto estaríamos nosotros dispuestos a morir firmes en nuestros principios? Pues le voy a contar la historia de Policarpo de Esmirna. Cuenta de que Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan y pastor de Esmirna, a sus 86 años, siendo ya un anciano, fue apresado por los alguaciles, a quienes atendió muy bien primero, y los cuales, por compasión, lo entregaron a Nicetes y a su hijo Herodes, llamados príncipes de paz, con el fin de que convencieran a Policarpo para que negara su fe, porque era un anciano manso y humilde, y que pesar torturarlo. Cuenta la historia que Nicete y Herodes subieron a Policarpo a su carro, a su carruaje, donde le dijeron: escuche, ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador, y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarle la vida?
Bueno, qué pena con ustedes. Al fin le dijeron a Policarpo: reniega tu fe o si no te echamos a las fieras. Y entonces, como vieron que no le tenía miedo a las fieras, le dijeron: entonces te vamos a quemar en la hoguera. Y dice el testimonio que cuando Policarpo escuchó que lo sentenciaban a la hoguera, le dijo: traiga el fuego o traiga lo que sea, en ningún momento me hará negar a Cristo mi Señor y Salvador. Al fin fue entregado para ser quemado. Juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse él mismo la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera, pero Policarpo les dijo: tranquilos, no me claven, dejen así. El que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma llama, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces no clavaron a Policarpo y le prendieron fuego, y murió allí, quemado, firme sin renunciar a su fe, porque sabía en quién había creído. Hermanos amados, hoy no somos torturados por negar la fe, por lo menos aún no lo somos. Pero ¿qué tan dispuesto estás a soportar la persecución y no negociar los principios? ¿Por qué no decirle al Señor: ayúdame a seguir adelante, Señor, a ser fiel como esta iglesia en Esmirna, a ser fiel hasta la muerte como lo fue Policarpo, como lo fue tu siervo el apóstol Pablo? Y entonces echaremos mano al galardón eterno y te daré la corona de la vida. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a perseverar. Señor Jesús de Nazaret, nuestra vida está en tus manos, oh Dios. Y yo te ruego en esta noche, Dios mío, ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar hasta el final, Dios mío. Que venga lo que venga, Señor, la tentación que venga, el ataque que venga, Señor, podamos permanecer fieles, oh Dios, a los principios que tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, que no importa, Señor, lo que venga. Ayúdanos a permanecer fieles.